Buenas tardes a todos, bienvenidos a ITMA España y a una nueva sesión con una píldora formativa. Yo soy Rebeca Farpón, gerente de la entidad, y os agradezco enormemente que nos dediquéis este tiempo para seguir formándoos y entrar en el mundo del BIM y del GIS, que es el que toca hoy. Por mi parte, deciros solamente la dinámica del trabajo, la dinámica de la píldora. Os vamos a pedir que en el momento que inicie Miguel su presentación, os apaguéis mejor las cámaras y os silenciéis los micrófonos para que no haya conflictos con la línea y salga todo más fluido. Y os vamos a pedir también que aquellas consultas, comentarios o preguntas que podáis tener las dejemos para el final de la píldora, que así Miguel os podrá atender mejor. Dicho esto, lo último que me queda por recordaros es que la sesión, como habéis visto, va a ser grabada y el viernes en el newsletter que enviamos desde la asociación todas las semanas subiremos el enlace para que podáis verla en nuestro canal de YouTube. Sin más dilación, doy paso a Fernando Redondo, que es el director de la Comisión de Formación dentro de IFMA España, y ya va a ser él quien nos presente al formador de hoy, esperando que sea de vuestro gusto esta píldora. Y una vez más, muchas gracias. Adelante, Fernando. Bueno, gracias, Rebeca. Buenas tardes. Bueno, Miguel ya nos dio una charla, yo creo que antes del verano, si mal no recuerdo, ¿no, Miguel? Sobre las distintas aplicaciones que tienen el BIM y el GIS, ¿no? Yo creo que, bueno, el BIM yo creo que ya se ha quedado para todos nosotros, también ha sido como lo de la pandemia, parece que viene todo para quedarse por mucho tiempo, pero el BIM, la verdad es que hemos tenido varias píldoras sobre el tema de BIM y aquí hoy, pues Miguel nos va a dar un enfoque de cómo se puede conjugar el BIM junto con un GIS para hacer alguna aplicación inteligente, en este caso, para gestión de espacios. Miguel Fernández Alonso es, como él dice, gisero, que era una palabra que me hizo mucha gracia cuando la escuché. Y bueno, es un experto, es asturiano, que lo pone ahí en primer lugar, que eso está muy bien. Geólogo, gisero, y está claro que es un enamorado de los mapas. Así que nada, Miguel, espero que a los pocos que estamos, la verdad que estamos muy poquitos hoy, nos guste tu presentación. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias por asistir a la píldora formativa. Una píldora formativa un poco, yo lo considero que es bastante especial porque es uno de los casos de uso de la tecnología que yo manejo que más potencial puede tener y más casos de uso y sobre la que más casos de uso se puede desarrollar, ¿no? También el concepto de integrar tecnologías y que sistemas de datos o sistemas corporativos o tecnológicos se entiendan entre ellos es una de las filosofías también de nuestro trabajo y de nuestra manera de trabajar. Básicamente que la píldora está centrada en demostraros lo fácil que puede llegar a ser integrar este tipo de tecnologías y cómo lo podemos aplicar a un caso de uso que me imagino que para muchos de vosotros será el día a día, como es la gestión inteligente de espacios. El índice que había preparado, pues una pequeña introducción a cada una de las dos tecnologías. Seguramente habrá expertos que puedan, que puedan hablar mucho más en profundidad sobre todo de BIM. De todas formas, bueno, simplemente unas pinceladas para la gente que las vea un poco más a distancia, ¿no? Definir también la integración o concepto de integración, que es lo que yo entiendo por integración y que creo que puede tener una más llegada al mercado. Y luego vamos a hacer un caso de uso, un desarrollo de un caso de uso muy sencillito. Yo no vamos a llegar al final a tener un producto cerrado 100%, pero sí que quiero que veáis cómo trabajamos las integraciones, cuál es el resultado final de esa integración y que lo veáis todo más tangible, que seáis, bueno, que os animéis y que os lancéis a realizar este tipo de proyectos en vuestro día a día. Como decía Fernando, lo primero presentarme yo soy asturiano, somos muy pesados los asturianos con esto y siempre lo ponemos lo primero. Soy geólogo de formación y soy gisero también, amante de los mapas. Yo toda mi experiencia laboral la desarrollé pues analizando datos o aplicando los mapas y los sistemas de información geográfica
a negocios. Primero pues estaba en ordenación del territorio, luego lo llevé a la minería, acabé también trabajando en el sector forestal con IBM y con ENCE, desarrollando un GIS. Y bueno, pues en 2014 ya me lancé a montar una empresa que lo que hacemos es implantar soluciones de Location Intelligence o de sistemas de información geográfica en distintos clientes y distintos sectores. Sobre todo el buscar la aplicación de esa tecnología que es tan llamativa y que a la gente pues lo ve muy accesible la información, pues acercarlo al final a rendimiento del negocio, ¿no? A que resulte un beneficio en la toma de decisiones, sobre todo. Pues arrancamos ya directamente. La breve introducción, insisto, va a ser breve porque además, bueno, luego me gustaría que al final, como decía Rebeca, pues que hablásemos entre nosotros y comentásemos también qué necesidades puede haber, de lo que yo os enseñe, qué ideas pueden surgir y que pueda ser enriquecedor para todos. Lo primero, definir quizás lo que menos controlo, ¿vale? Yo aquí soy 100% sincero. El BIM es un ámbito mucho más enfocado a una arquitectura, en ingeniería. Sabéis ya que el BIM, Building Information Modeling, es una metodología de trabajo colaborativa para creación y gestión de un proyecto de construcción. Realmente está muy asociado al concepto de gemelos digitales, donde creamos una instalación, un edificio o un activo, lo digitalizamos en distintas capas, en distintos niveles, con un objetivo doble, fundamentalmente. El primero es centralizar toda la información. Nos olvidamos ya de trabajar distintas personas de forma descentralizada con archivos descentralizados también y que podrían generar conflictos de sincronización. Y el otro es el principal objetivo y el de mayor aplicación a los negocios, que es el que más me interesa a mí, el de facilitar el acceso a la información. Generalmente nos planteamos o pensamos en un proyecto de construcción, pues miles y miles de planos, de mapas, cantidad de herramientas. Al final el BIM nos da acceso a generar un sistema de visualización que sea de fácil interacción con un usuario que no tiene por qué ser especialista o especializado en tecnología. Importante que el BIM no se trata de un proyecto de inicio final. El BIM para mí no tiene final, tiene principio pero no tiene final. Es decir, se extiende a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio infraestructura, como os pongo ahí, y es que al final se trata de una central de información muy aprovechable en todas las fases de operación de un activo. Eso por el lado de BIM, que insisto, no es la faceta que más controlo, pero bueno, al final nos manejamos con ella. Y la otra son los sistemas de información geográfica, que ya introduje sobre todo en la anterior píldora formativa. Aquí, pues para definirlo, yo creo que cualquier definición parte del nombre, ¿no? Es un sistema de información, tiene ligado una base de datos, un sistema ordenado de datos. Y luego tiene la coletilla de que es geográfica, tiene el apellido del geográfico, que eso nos permite ubicar y geolocalizar toda la información para darle contexto. Se tratan al final de sistemas y plataformas o un entorno tecnológico que nos sirve para recopilar, gestionar y analizar datos geográficos o geolocalizados. Y digo datos geográficos geolocalizados con un concepto muy global, que es precisamente lo que hace evolucionar al GIS los últimos años y que esté sufriendo ahora este boom de aplicación a todo tipo de negocios, porque realmente lo que manejamos son datos. Y es precisamente lo que nos une con el BIM. Bueno, pues elementos de esta tecnología, mapas, datos, capacidad de hacer análisis, y luego capacidad de generar aplicaciones o plataformas web o de escritorio donde manejar esa información, esos datos. Surge, pues, de la propia definición de ambos sistemas. Yo creo que surge ya la ambición o el concepto de integrar estas dos tecnologías, ¿no? Básicamente, estamos tratando con datos, con bases de datos. Son datos que pueden ser representados de una manera visual, ¿vale? De una forma ordenada. Una cosa es que esté geolocalizado o no, una cosa es que tenga un modelo
de datos estandarizado o no, que esté creado con una metodología o no. De todas formas, la base y el fundamento de todo esto es una base de datos. Entonces surge, pues lo que os digo, esa necesidad o esa ambición de integrarlos. ¿Por qué surge esa ambición? Pues bueno, el GIS, como os decía al principio, aporta un contexto geográfico a toda esa base de datos, a toda esa información. Es decir, nos dice dónde está localizado, qué es lo que hay alrededor, en mayor o menor escala, a menor o mayor distancia. Y el BIM lo que nos ofrece es un modelo estandarizado, único y operable desde multitud de sistemas que llega al más mínimo detalle. Entonces ahí va como varias componentes, ¿no? Por un lado la escala, desde las escalas más altas a las más bajas, vamos desde un GIS a un BIM de manera gradual en cuanto a nivel de detalle y en cuanto a aplicación de esa información, ¿vale? Cuando vamos a un BIM, pues ya sabemos que estamos en un proyecto constructivo de operación y mantenimiento, etcétera, etcétera. Pues como os digo, son tecnologías complementarias. Además, hay que tener en cuenta que son tecnologías complementarias otras tecnologías que nos ayudan a elaborar, a operar o a enriquecer esos modelos BIM. Estamos hablando de sistemas de captura de la realidad, como por ejemplo LIDAR o las cámaras, los sensores. Muchos de los modelos o de los gemelos digitales que se levantan a día de hoy mediante metodología BIM parten de este tipo de sistemas, que a la vez pues, enriquecen ese modelo BIM. Y luego también tenemos los sensores IoT. Una vez tenemos nuestro BIM o nuestro modelo BIM integrado en un GIS, pues somos capaces de integrar información que recibamos en tiempo real de sensores que enriquezcan y que nos aporten información dentro de ese modelo BIM. Lo que no queremos es que se quede en un mero elemento de visualización y que le demos utilidad y funcionalidad. Casos de uso donde podemos aplicar tanto el BIM como la integración entre GIS y BIM, que al final yo creo que hace un poco más accesible al BIM. Yo, por ejemplo, como os digo, no tengo mucha experiencia en BIM. Si me tengo que enfrentar a manejar un archivo BIM, me lo voy a meter en un GIS. Ya no solo porque yo lo maneje, sino porque tengo un contexto. Ahora vamos a ver ejemplos. Son herramientas más accesibles, más sencillas, donde podemos hacer análisis más o menos complejos. Y yo creo que nos aporta esa accesibilidad a los datos. Bien, pues dentro de los casos de uso, pues lo que os decía antes, el BIM abarca todo el ciclo de vida de un activo. Desde el diseño y evaluación de alternativas, porque nos aporta esa facilidad para crear alternativas, comparar entre unas y otras y almacenar y analizar también a futuro cuáles son las mejores o qué criterios se han tomado. La monitorización y seguimiento durante la fase de construcción, lo que nos permite pues, crear unas herramientas de seguimiento de campo mucho más dinámicas, mucho más accesibles. Operación y mantenimiento. Gracias al BIM tenemos todos los elementos de electricidad, luminarias, cualquier tipo de elemento dentro de los activos, vamos a poder operar con él de una forma mucho más intuitiva y fácil desde un GIS. Y finalmente la explotación, que es un poco hacia donde quería orientar yo la charla de hoy, ¿no? La explotación y mantenimiento, operación y mantenimiento de estos activos o el aprovechamiento de esos espacios. Industrias donde podamos aplicar este tipo de tecnologías, bueno, pues construcción, como es evidente, seguridad, también están empezando a integrar empresas como Prosegur o Securitas, están empezando a integrar modelos BIM para hacer seguimiento o control de zonas seguras. El sector del real estate, buscando sobre todo un apoyo en tareas de marketing o enriquecer todas sus operaciones mediante este tipo de plataformas y sistemas. Y también la logística. Cuando pensamos en logística, pensamos en outdoor, pero todos los proyectos que podamos desarrollar también en indoor nos va a aportar una optimización que va a redundar en negocio. Luego, si queréis, yo creo que esta diapositiva daría para comentar también pues, qué casos de uso
os encontráis dentro de la asociación y dónde podríamos también aportar, ¿no? Voy a pasar ya directamente al desarrollo de caso de uso. Lo que quiero es partir de un modelo BIM, vamos a integrarlo en un GIS y vamos a ver qué resultados obtenemos y qué nos puede aportar. Yo creo que también ahí hay un punto interesante de discusión y de foro, de debate, ¿no? En cuanto a tecnología a utilizar, a día de hoy la tecnología que está más avanzada en términos de integración es R. R y Autodesk. Aquí, bueno, diría las dos. El año pasado firmaron un acuerdo de colaboración entre ellas y bueno, lo que consiguen es que sus formatos se integren 100% entre ellos de forma que sea interoperable el modelo. Ahora vamos a ver un poco el ejemplo. Como partimos de bases de datos, todo lo que cambiemos en un modelo BIM va a cambiar en un modelo GIS. Entonces es un poco sobre lo que yo voy a focalizar el caso de uso. Voy a ver si os comparto pantalla, ¿vale? Vale. Lo que vamos a partir, yo tengo seleccionados aquí unos archivos BIM, son archivos Revit que veis aquí. Son una clínica, un hospital y un hotel, para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo tengo aquí cargado en el visor de Autodesk Viewer, que es básico. Y aquí veis el modelo, este es el de la clínica, ¿vale? Bueno, pues este tipo de visores donde podemos separar los elementos del modelo BIM, etcétera, que me imagino que estaréis más acostumbrados a operar con ellos, ¿vale? Aquí podemos seleccionar cada uno de los planos en los que se basa el modelo BIM y al final nos hace la interpretación en 3 dimensiones. Yo creo que en este punto, claro, lo que tenemos aquí es un modelo geométrico muy, muy llamativo. Nosotros podemos integrarnos dentro del modelo, analizar texturas, analizar materiales de construcción, todo lo que nos aporta el modelo BIM. Lo que queremos o lo que pretendemos desde GIS es aportar un contexto. Aquí realmente pues, no lo hemos geolocalizado, no podemos individualizar o crear o manipular cada uno de esos elementos, ¿vale? Entonces, nosotros desde GIS os voy a enseñar, lo que quiero enseñaros es lo fácil que es cargar un proyecto GIS. Me voy a basar en la herramienta de ArcGIS Pro de Esri, que os decía antes, a nivel tecnológico, pues el entorno se integra directamente con los archivos de Revit, ¿vale? Los archivos es un archivo muy enfocado es un formato de archivo muy enfocado a construcción, muy, muy enfocado a edificios, a edificación, y lo podemos cargar directamente al vuelo. Vamos a abrir un proyecto, vamos a llamarlo Hospital. Bueno, vamos a cargar el mismo que había, que era la clínica 2. Vale. Está cargando el entorno, veis que tiene una interfaz bastante amigable, bastante parecida o con una estética parecida a Microsoft, a la interfaz de Microsoft. Yo de aquí me voy a cargar, el primer paso va a ser conectarme a donde está ese repositorio de archivos BIM. ¿Vale? Ya me va a aparecer aquí en el catálogo. En carpetas, BIM. Y ya desde la propia ubicación nos está leyendo todos los contenidos de la carpeta y nos está leyendo los archivos Revit que tenemos disponibles. ¿Vale? Va a ir un poco despacio porque estoy con un servidor y bueno, es un poco más lenta la carga, ¿vale? Esto en vuestro escritorio sería bastante más rápido. Vale, pues está agregando los datos, va a tardar un poquito.
Yo ya lo tengo cargado aquí para ahorrar un poco de tiempo, luego lo vemos cómo queda. Y lo que vemos es básicamente es el mismo modelo que estábamos viendo antes. Voy a mover esto. Es el mismo modelo que estábamos viendo antes con sus texturas y con todos sus materiales. Lo vemos en un entorno donde ya no tiene esas texturas. Y el por qué no tiene esas texturas es porque precisamente nos da esa flexibilidad de jugar con cada uno de los elementos del modelo BIM. Realmente lo que tiene la geometría de cada uno de estos elementos tiene un modelo de datos, una base de datos asociada. Ahora está lanzando la consulta y nos va a mostrar los resultados. Aquí nos está diciendo que es de la capa del suelo y esto es porque dentro de las capas en 3D nos está identificando diferentes niveles que tenemos identificados en el modelo BIM. Aquí tenemos el nivel de arquitectura, donde tenemos las columnas, las puertas, los pisos, las masas, las plazas de parking, todos los elementos que hayamos identificado desde la construcción del propio modelo BIM. Las estructuras, lo mismo. Las líneas eléctricas o los servicios eléctricos del activo. Las mecánicas y las de pipi, ¿vale? Yo estas capas puedo cargarlas, puedo activarlas, puedo desactivarlas, puedo jugar un poco al final con el modelo, ¿vale? Aquí estará en este... Vale, estás todavía agregando datos. Con lo cual, yo lo que tengo ya es un entorno donde yo ya puedo manipular el modelo BIM. Manipular siempre teniendo cuidado, porque como me lo está leyendo al vuelo, yo lo que solemos hacer desde GIS es no manipular la geometría de los elementos del modelo BIM. Lo que sí podemos manipular es la simbología, la representación o los atributos que tiene cada uno de los elementos. Con lo cual, ahora lo que me falta, bueno, aquí está, acabo de hacer clic a uno de los elementos, ¿vale? Vale, lo que me falta es llevar esto a un entorno o un entorno amigable donde un usuario que no sea ni tecnológico de GIS ni tecnológico de BIM pueda jugar o pueda consultar esta información. Lo que hago es, desde el propio modelo, compartirlo en un entorno, en una plataforma. ArcGIS se conecta, su herramienta de escritorio se conecta con una plataforma online que es ArcGIS Online, ¿vale? Entonces, yo lo tengo que compartir como una escena web para que me genere una escena en 3 dimensiones donde esté este edificio, ¿vale? Yo os enseño un poco el proceso, como es un poco lento, depende de la conexión y tal, luego os enseño el entorno web. Esto era la clínica. Vamos a llamarla 2 para tenerla identificada. Me pide un resumen, me pide unas etiquetas para luego poder hacer búsquedas dentro del entorno web de ArcGIS. Voy a crear una carpeta que se llame clínica. Lo voy a compartir con todos y directamente lo voy a dar a compartir. Lo que está haciendo ahora es simplificarme las geometrías de BIM para poder subirlo a la nube y poder acceder a un entorno donde pueda manipular este modelo, ¿vale? Voy a saltar para poder ir avanzando y que veamos más cosas, ¿vale? Luego echamos para atrás y vemos todo el proceso como se ha ido completando. Vale, pues una vez se acaba de cargar el contenido, lo que voy a tener es una carpeta. Antes ya había cargado el del hospital, no el de la clínica. Voy a tener una carpeta donde me sube esa escena web o esos archivos web. Si yo le doy a la web scene del hospital y le pido que me lo abra en el visor de escenas, perdona, voy a echar para atrás. Vale, del archivo que me sube ese proceso que tiene R, me genera automáticamente este visor. Este visor, pues, bastante similar a lo que veíamos del modelo BIM, ¿vale? Podemos cambiar un poco la vista. No me ocurre, la verdad, no me ocurre mucho la simbología. Veis que
casi a nivel visual resulta más interesante esta visualización que esta. Esta es bastante más simplificada. Y aquí lo que nos permite es, de este hospital, seleccionar la planta que estamos visualizando. Veis que aquí tenemos los mismos elementos que teníamos en el entorno de escritorio. Nosotros activamos o desactivamos cada uno de estos elementos. Yo, por ejemplo, voy a quitar las puertas, las columnas, los ceilings, parking nada, escaleras fuera. Voy a limpiar la vista al máximo para quedarme con lo fundamental, ¿vale? Bien, y la estructura. Vale, pues yo ya tengo un entorno donde además tengo identificado cada elemento del modelo BIM, tengo el modelo de datos asociado que os decía antes. Yo ahora mismo puedo incorporar atributos o modificar valores de estos campos de valor y generar una aplicación con ella. Quiero decir, yo puedo darle acceso a una persona que esté de campo, que vea esto a nivel desde una web. A ver si puedo... Voy a enseñaros cómo se vería en una tablet. Vamos a ver un iPad, por ejemplo. Aquí veis cómo se vería en un iPad en horizontal. ¿Vale? Es una simulación, con lo cual vosotros aquí le estáis dando, además se mueve de una manera bastante razonable, le dais un entorno donde interactuar con la información. Además, pues aquí, por ejemplo, podemos tomar medidas. Imaginaros que queremos tomar medidas dentro de este espacio. Podemos tomar medidas tanto lineales, a ras de suelo, o bien elevar. Ahí veis que tenemos una referencia de la altura que está utilizando para medir medidas en altura. ¿Vale? Voy a dejarlo en sistema métrico, que yo creo que nos vamos a enterar mejor. Perdón. Podemos medir también áreas o volúmenes. ¿Vale? Podríamos elevarlo y que me calcule las áreas y los perímetros. Y podríamos hacer también cálculos de zona. Pues ver un poco y manipular toda esta zona, cuáles son, en qué puntos corta con el modelo BIM para hacer perfiles. ¿Vale? Es una herramienta parecida a la que tienen las herramientas. Sin embargo, veis que la interacción con el modelo es bastante más intuitiva, bastante más fácil con este tipo de herramientas. Otro análisis que podríamos hacer, vale, si tenemos todo el edificio, sería un análisis del paso de las horas del sol a lo largo de un día. No se trata ya tanto de visualizar o de generar un entorno más o menos visual, sino que se trata de pues, analizar las horas del sol por cada una de las fachadas, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, todas las capas de información se guardan como si fuera un hospital, o sea, como si fuera una única entidad. No nos diferencia capas, las capas nos las diferencia dentro del modelo, ¿vale? Y podemos ir navegando por las distintas plantas que tiene el modelo. Es importante que el modelo esté bien hecho, porque si no pasa como la tercera planta no la tiene bien interpretada, ¿vale? Se pierde. Entonces, aquí habría que revisar el modelo de datos porque no está del todo bien hecho. ¿Qué más? Aquí vamos a manipular también la transparencia y en este caso no podemos cambiar la simbología. Voy a enseñaros otros casos en que sí que lo podemos cambiar y podemos jugar más con ellos. ¿Vale? Me voy a echar la vista atrás para ver el proceso. Vale, aquí las capas todavía no se han acabado de publicar, es un proceso bastante pesado. Aquí sí que veis ya cómo cargó la escena que cargábamos antes, ¿vale? Para tener el mismo escenario que yo os había enseñado al principio. Vale, pues más casos de uso que podemos tener.
en base a esta funcionalidad, a estas integraciones, ¿vale? Tenemos aquí un proyecto donde gestionamos varios edificios de un campus universitario, ¿vale? Aquí veis todos los edificios individualizados con un modelo tal y como el que os enseñaba antes, más o menos aproximado. Este está bastante simplificado. Podemos configurar diferentes vistas, y aquí tenemos identificados los espacios por tipos. Cada uno de los espacios tiene un color y cada uno de los colores pues está ligado a un uso de esos espacios. Aquí, por ejemplo, que sí que puedo, perdón, darle estilo y cambiar los usos, pues vamos a poder jugar un poco con esa simbología, con esa representación. Siempre me gusta destacar que GIS lo que hace es simplificar mucho el modelo BIM para poder operar con él y poder hacerlo práctico. Aquí lo que tenemos entonces es cada una de las estancias tipificadas y tenemos también el modelo de atributos que teníamos antes. Vemos que tiene una descripción. Una es una oficina y está vacante. Este, sin embargo, de aquí es una oficina de manager. Los rojos son oficinas y los verdes son oficina de manager. Yo aquí ya tengo un sistema de información que puedo editar o manipular para operar esos espacios de mi activo, ¿vale? Igual que aquí tengo una simulación de la distribución de las mesas. Podría pues clicar en cada una de estas mesas y asignarlas a una persona. Podría reservar mesas o salas. Aquí, por ejemplo, estas zonas naranjas, oficina ocupada, esta, sala de conferencias. Pues esta sala de conferencias, vemos aquí que está bastante simplificada. Vamos a poder asociarle un calendario de Google, por ejemplo, y reservar la sala de conferencias. Todo parte de un modelo BIM, con lo cual el verdadero valor aquí viene de la suma de los dos entornos. Viene de que en BIM podemos hacer un modelo lo suficientemente detallado como para tener todo este sistema y en GIS nos permite meterlo en un entorno donde nosotros veamos pues dónde está ubicado, contexto y sobre todo una referencia. Si yo busco el Object ID 1973, a ver si me responde. No, este no está configurado así. Vale, otros ejemplos. Esto es un colegio, ¿vale? Voy a cambiarle el mapa base que yo creo que se ve mejor. Vemos dónde está perfectamente ubicado el colegio. Yo puedo jugar con una vista 2D y 3D y puedo agregarle todos los servicios de mapas que estén asociados al colegio. Entonces, esto es justo en Valencia. Perdón. Seguimos teniendo la accesibilidad de la información por plantas y de cada uno de los conjuntos de datos que forman el modelo BIM. Yo lo voy a limpiar otra vez. Escaleras, topografía, muros, ventanas y muros lo voy a dejar. Vale. Y podemos volver a cambiar de una planta a otra. ¿Vale? Al final es un sistema de información como el que veíamos antes, sobre el que podemos desarrollar casos de uso. Otros casos de uso, otros ejemplos, pues se utiliza bastante en desarrollos urbanos o en el sector de real estate, cuando se quieren crear entornos más o menos realistas, como es esto es la ciudad de Venecia. Podemos crear también distintas diapositivas para enseñar al usuario final qué es lo que quiere ver o orientarle un poco en lo que quiere ver. Esto está un poco más pensado no tanto a BIM en sí o a operación de la construcción, sino a desarrollo de entornos urbanos. Tenemos aquí también el entorno de IFEMA, pues exactamente lo mismo. Si nosotros queremos gestionar las distintas salas de reuniones que tiene el IFEMA, ¿vale? Dentro de estas salas
nosotros las vamos a tener identificadas y vamos a poder desarrollar pues múltiples aplicaciones sobre ellas. Lo importante, para mí lo más importante es que tenemos ese sistema centralizado que supone la metodología BIM en un entorno accesible. Sobre esto, el desarrollar una lógica de reserva de espacios, de ocupación de personas. Podríamos calcular la superficie, asignar esa superficie a un determinado número de una superficie por persona y que nos calcule el número de personas que podrían entrar en esta superficie. Esto, por ejemplo, pues ahora que está tan de moda los cálculos para la seguridad frente al COVID, pues nos serviría de gran ayuda. ¿Vale? Voy a quitaros de aquí. Quería limpiar. No. Bueno, voy a dejar así. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, tenía por aquí más ejemplos. Este es otro ejemplo de visualizar nuevos desarrollos o diseño de nuevos desarrollos urbanos. ¿Vale? Estamos en un entorno outdoor, estamos en un entorno exterior, pues podemos también desarrollar o diseñar estos entornos urbanos con cada uno de esos elementos. Edificios, árboles, calles, etcétera, etcétera. Aquí vemos, vale, esto. Y ver lo que os decía al principio, las alternativas de diseño. Aquí estamos viendo una configuración, ¿vale? Y aquí la configuración final del diseño. Bueno, pues vemos y le damos contexto a toda esa modelización BIM. Y poco más. Yo no sé si queréis comentar alguna cosa, si tenéis alguna duda. Si queréis que abramos ya la ventana de debate, un poco, ¿qué os imagináis vosotros? ¿Qué casos de uso pueden ser útiles en la integración de GIS y BIM? Viendo pues la facilidad que hay para generar este tipo de soluciones. Bueno, Miguel, la verdad es que es muy curioso. Yo no lo había visto así nunca, la utilización de la mezcla entre el BIM y el GIS. Conocía el GIS de hace mucho tiempo. Conozco además la gente de Re España, del grupo ESTISA, o por lo menos antes del grupo EP, no sé ahora dónde andarán. Pero yo te quería preguntar, claro, nosotros desde el punto de vista del FM, estamos, yo creo que lo comentamos en su momento, siempre estamos trabajando, casi siempre, trabajando mucho, digamos, de puertas adentro, ¿no? Cuando estamos en un edificio, necesitamos conocer muchos datos de ese edificio. La tecnología BIM lo que ha hecho es que esa segunda fase del proyecto, que es el proyecto de operación y mantenimiento, que dura, tal como tú decías, el BIM, y se inicia haciendo el proyecto inicial, va durante la fase de construcción acompañándolo, termina rematándose, se supone, con el proyecto definitivo, dando los últimos retoques, y esa misma documentación sirve luego para que el gestor del edificio, el FM, como le quiera llamar, durante los 20, 30 años de vida útil del edificio, o 40 o 50, los que sea, se siga utilizando. Nosotros siempre estamos en una parte, digamos, muy del edificio, dentro del edificio. Es verdad que cuando se gestionan inmuebles dispersos, la tecnología de GIS es bastante, nos favorece. Ya hay por ahí otros programas que no, pero yo creo que utilizan el mismo soporte de GIS, porque en el fondo lo que se hacen son comparativas entre edificios. Imagínate, por ejemplo, para gestionar pues unas sucursales bancarias, ¿no? Donde tú, como bien decías, pues tienes toda a través en GIS las tienes localizadas, y a lo mejor con el BIM lo que tienes es, digamos, la morfología de esa entidad bancaria, donde tú puedes saber pues los metros cuadrados que tienes disponibles, tanto de almacén como de espacio al público. Es decir, todo eso al final conforma datos que te pueden servir perfectamente para gestionar. No sé si es así. Y mi pregunta es la siguiente. Si yo, una vez que tú has relacionado el BIM con el GIS,
porque como los edificios, como tú bien sabes, también son entes que son vivos, es decir, se están haciendo continuamente reformas. Cuando tú haces una reforma, evidentemente, reforma me refiero pues, de espacio o de utilización de espacio, la llevas al BIM para que realmente quede conformada para su uso posterior como ha quedado, incluso cuando cambias maquinaria. Digamos, esto es lo que habría que hacer. Una vez que tú lo has asociado, ¿tienes que volverlo a asociar otra vez con el GIS o eso ya se te queda? Se queda asociado. Sí. Es precisamente lo que visteis era una carga de un archivo Revit, que ese archivo Revit se publica. Sí. Yo puedo ese archivo Revit actualizarlo constantemente. Esa publicación la puedo estar haciendo también de forma diaria o cada hora, por ejemplo, cada media hora, y entonces el GIS me está recogiendo todos los datos, todas las modificaciones que yo haga sobre el BIM, sobre el modelo BIM. Y al contrario, si tú, por ejemplo, metes una capa en GIS, por ejemplo, yo creo que lo comentamos en la anterior píldora, si tú metes un dato, como tú dices, que vaya cambiando, imagínate cada día, ¿no? Tú pones a través de un contador, tú tienes en una puerta, no sé, pues yo qué sé, de un hospital, por decir algo, ¿no? Pues sabes Sí. el número de personas que entran por esa puerta. Eso te lo va también, es decir, digamos que una vez que se han conectado, los datos de un lado pasan hacia otro y viceversa, ¿no? Para, Claro. digamos que quedan, a ver, que no hay que otra vez interactuar sobre los dos programas, porque en el fondo yo lo que he entendido, y Miguel me corriges, es que yo parto de un modelo de BIM, que yo recojo un proyecto y lo integro a través de en este caso supongo que es del programa de Esri, ¿no? El ArcGIS Pro, y lo que hago es una integración para facilitarme trabajar con el BIM, ¿no? Claro. Así, ¿vale? Este proceso que yo hice de manera manual para que veáis lo fácil que es, esto lo podemos automatizar. O sea, tú lo puedes dejar conectado permanentemente. Entonces, todas las modificaciones que hagamos sobre el BIM lo va a leer el GIS. Otra cosa es que el GIS lo actualice en la web de manera automática. Ya. Y todas las modificaciones que haya en GIS las va a leer BIM también. Hay que tener cuidado, como decía antes, de las geometrías. Las geometrías que se crean, las geometrías se crean en BIM, porque es la tecnología propia para ello. Pero los atributos, las propiedades de cada uno de esos elementos de geometría las podemos gestionar desde GIS. Y, por ejemplo, pues por eso os enseñaba también cómo se veía una tablet, porque siempre uno de los mayores intereses, y corrígeme si me equivoco, es que la gente pueda tener una aplicación que pueda utilizar en campo para actualizar la información y que se actualice también el modelo BIM. Entonces, y toda esa actividad, gracias al modelo de datos y la metodología BIM, se va a quedar registrada dentro del modelo. Aquí, en algún ejemplo que os enseñaba, veíais que tenía la fase de construcción de los... A ver, no, era... Perdonad, aquí, en este en concreto, tiene la fase de construcción. ¿Por qué? Porque los elementos BIM tienen identificada esa fase de construcción. Entonces, lo mismo, podemos hacer un control de tiempo y que me diga, si yo tengo un control de paso en una de las puertas, ese control de paso puede estar, me puede pintar el área al que da acceso en rojo si es que el número de personas que entraron es superior al número de personas que salieron, poneros, es por un ejemplo. O me lo pinta en verde si es que es al contrario. Sí, no, sí, ahora mismo, por ejemplo, para el tema de los aforos, Claro. pues evidentemente, aparte de utilizar contadores, digamos, bueno, luego el aforo será como sea, ¿no? Pero en principio, una herramienta informática que te permita que conforme que tú vayas viendo el aforo que te va quedando, que es pues, muy fácil porque es casi como lo de los parkings, ¿no? Los que entran y los que salen y Sí. sabes lo que te queda dentro, ¿no? Pero que gráficamente te vaya diciendo en qué zonas se están haciendo, imagínate un aeropuerto, ¿no? Y que ya desgraciadamente tampoco hay mucho movimiento en los aeropuertos, pero imagínate que quieres saber en qué zonas realmente se están incumpliendo aforos, porque el aforo de una sala o de una zona concreta, por el movimiento, porque el movimiento que haya interno pues no es fácil de controlarlo, ¿no? En un momento determinado te podría dar pues un color distinto, decir, oye, que allí se te está concentrando
mucha más gente de la que estaba permitida, ¿no? Simplemente como un dato para tomar cualquier iniciativa, ¿no? Claro. Bien, claro. yo, a ver, te digo, yo la herramienta, ya el GIS lo conocía, yo siempre la he tenido desde el punto de vista del FM, no sé si alguien más quiere opinar sobre este tema, ¿no? Yo siempre he tenido como una herramienta que de hecho yo creo que la utilicé en alguna ocasión para algún proyecto para gestionar inmuebles dispersos, ¿no? Fundamentalmente, incluso cuando digo inmuebles dispersos, incluso estoy hablando también cuando gestionas temas medioambientales, como son jardines y demás, porque al final tú lo que haces es poner atributos, papeleras, bancos, fuentes, es decir, que te permiten gestionar geográficamente y darle un atributo a cada elemento, y ese elemento al final, con distintas capas, Exacto. no sé si me estoy expresando correctamente, Miguel, sí, pues sí, al sí, final, no, al final lo que llegas es a la conclusión de que tú, pinchando en ese elemento, puedes saber, por ejemplo, la última vez que recogiste esa papelera, puesto que hay datos que se pueden coger, o de qué está hecha ese banco o esa fuente, o qué componente, o cuándo se hizo el último mantenimiento a una depuradora, ¿no? Que está a lo mejor perdida en un sitio concreto, ¿no? Y eso es verdad que se utilizan tablets, porque en el fondo tú llegas, geográficamente localizas el activo y al pinchar te salen los datos que se han ido refrescando de ese activo, ¿no? Esa ha sido la utilización que yo he tenido, no tanto de esta mezcla que tú has hecho de BIM con GIS, que está bien, porque yo creo que en el fondo pues, lo que te permite GIS es manejar muchísimo mejor el BIM, ¿no? Entiendo yo. O sea, claro. como una herramienta, digamos, para que quizás no haya que ser un experto en BIM para luego poderlo manejar, si con un GIS adecuado y unos atributos tú eres capaz de manejarte dentro del edificio o de lo que sea. Es un poco la idea, ¿no? Entiendo yo. Esa es la idea. Esa es la idea. El tener todos los elementos del modelo BIM identificados con acceso a atributos para poder modificar esos atributos y que nos enriquezcamos de la utilización por parte de personas que no son tecnológicas, que no son de BIM o que no son de GIS. El GIS nos da el poder generar esas aplicaciones de manera rápida y ágil. Y luego además, pues aquí os enseño, bueno, herramientas de medición, herramientas de modelización un poco básicas, ¿no? Pero después sobre esto podemos desarrollar cantidad de funcionalidades. Podemos añadir una herramienta de dibujo para crear nuevos volúmenes al edificio, por ejemplo. Podemos analizar si estamos en un entorno más real, como por ejemplo pues podemos analizar los accesos al edificio. O sea, vosotros estáis muy dentro del edificio, pero, por ejemplo, los planes de evacuación, podemos ver las rutas indoor que podría tener este edificio, pero además vamos a poder ver las zonas de encuentro fuera del edificio, pues cómo interactúan entre ellas o qué posibles problemas puede generar. Correcto. Eso ya forma parte ya más del ámbito GIS, es más análisis, no quería entrar mucho en ello, ¿no? Yo lo que quería era que vierais, pues eso, realmente cómo somos capaces de manejar un modelo BIM sin ser especialistas, porque esto es un entorno web. Yo, si queréis, os enseño el entorno ArcGIS Online. Es una cosa muy intuitiva, ¿vale? Es un portal web donde además es corporativo, porque tú entras al portal web de tu propia organización. En este caso yo estoy utilizando la cuenta de la UCJC, pues bueno, de la Universidad Camilo José Cela. Y me mete ya en un acceso directo a una portada, con una galería, unos mapas. Quiero decir, es bastante accesible. Todo el mundo sabe manejar un contenido. Sí, y sí, aquí yo puedo tener un gestor de contenidos con todos mis modelos, puedo visualizarlos, etcétera, etcétera. Sí, realmente yo he entendido que lo que haces es, con el GIS simplificas un poco el manejo del BIM, en definitiva, Exacto. y te permite además, pues como tú dices, a base de colocar ciertos atributos, pues tú te puedes preparar tus propios programas de trabajo, por decir de alguna manera, Claro. mucho más intuitivos y sin ser un experto en BIM para poder utilizar la información que el BIM contiene. Oye, yo estoy aquí acaparando todo, pero no sé si ahí voy a mirar. Bueno, en principio, de los participantes que estamos, parece ser que no hay ninguna pregunta. No sé si hay alguna, porque ya estamos, casi ya estamos terminando.
¿Hay alguna pregunta por parte de alguien? O puede abrir el micrófono, si alguien quiere preguntar. Parece que no se anima nadie. Ahí va Lisardo. Venga, Lisardo. No, yo la verdad es que me ha parecido súper interesante. Para mí es nueva, estas tecnologías son nuevas, me parece que tiene mucha utilidad, sobre todo pues eso, gestión de patrimonio y edificios. Y me ha parecido muy interesante pues un poco la tecnología por capas y ir viendo las tripas a los distintos edificios, tenerlos todos bien con sus coordenadas, bien ubicados, etcétera, etcétera. O sea, no, es una observación más que una pregunta, porque, como os digo, es una tecnología nueva y me alegro mucho de haber participado en esta formación. Muy útil. Muy bien, gracias, Lisardo. Genial. Bueno, Estaba compartiendo también, para que lo separáis y bueno, que tengáis también otros recursos. ArcGIS y ERRI tiene, por encima de este modelo, tiene aplicaciones para hacer inspecciones de campo, por ejemplo. Son aplicaciones ya preconfiguradas, donde puedes generar flujos de trabajo, que aquí lo vemos en 2D, pero podría ir también contra un modelo BIM. Al final estandariza todo eso y podemos utilizar. Sí, eso es un poco, Miguel, lo que yo te comentaba, ¿no? Que sobre la base de unos planos, tú vas colocando y tú puedes poner, yo le llamo capas, pero no sé si es así, ¿eh? Le llamo capas donde tú puedes poner los atributos, puedes poner pues una capa que sea, por ejemplo, de que esa máquina que es o qué atributos tiene, y por otro lado el mantenimiento, y por otro lado cuando tiene la vida útil, cuando hay que cambiar algo, es decir, que tú puedes ir viéndolo y eso digamos, bueno, facilita y facilitará, porque tampoco te creas que esto está muy implementado, ¿no? Poco a poco se va implementando en el día a día del trabajo de los FM, ¿no? Pero facilitará con el tiempo, pues que al final todos estamos con la tablet y la gente, como ya van todos los operarios de mantenimiento, van con su tablet y van reconociendo perfectamente el edificio y saben lo que hay en cada momento, ¿no? Bueno, pues estamos ya pues prácticamente terminando. Yo, si no hay más preguntas, por mi parte, Rebeca, damos por concluida y agradecer a Miguel su nueva explicación muy técnica, pero que a mí me encanta porque yo veo cada vez cosas nuevas que yo creo que son de aplicación, ¿no? O sea, para el mundo del FM, ¿no? Bueno, así que seguro. Pues lo dicho, Miguel, muchas gracias por darnos tu tiempo. A vosotros. Me consta que lo tienes muy completo y te requieren de muchos sitios, y con nosotros ya llevas 2 píldoras, así que es de agradecer. Bueno, encantado. Y a los asistentes, pues lo dicho, gracias también por vuestro tiempo, que andamos todos con muchas cosas, y recordaros que queda grabada esta píldora, que lo subiremos a nuestro canal de YouTube, y que el viernes en el newsletter recibiréis la información para que podáis acceder al enlace. Sin más, Fernando, gracias como siempre, como director de la comisión, y nada, nos despedimos hasta la próxima píldora. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Miguel, muchísimas gracias y muchas gracias a todos, ¿eh?